Bienvenidos a este nuestro encuentro de los jueves para comprender un poco más sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, con el fin de podernos entender y comprender mejor. Hoy vamos a hablar acerca de los nombres y los apellidos de las personas negras como una herencia de la esclavización. Señalábamos entonces la semana anterior algunos acontecimientos de la trata negrera que nos permitieron saber quiénes fueron los africanos que trajeron al Nuevo Mundo a Colombia y concretamente al Chocó. Pues bien, este mismo hecho nos dejó una herencia que aún cargamos con ella, que tiene que ver con nuestros nombres y apellidos. Para entender esto debemos entender los acontecimientos previos que se dan en suelo africano antes de que el barco zarpe rumbo al Nuevo Mundo. Y en las costas africanas hay unos acontecimientos muy importantes que para el caso que más nos interesa es el hecho de nombrar la mercancía, es decir, de ponerle un nombre, en síntesis de bautizarla. Entonces para nosotros el bautismo es supremamente importante y es uno de los factores más importantes después de la captura y hacerlos prisioneros, porque se continúa con el bautismo la larga cadena de violencia y de ignominia cometidos contra las personas africanas, porque el bautismo se trató de introducir a los prisioneros a una nueva cultura, una cultura cristiana y castellana para nuestro caso, y con ello se empezaba la cosificación de los africanos, es decir, la despersonalización, porque les quitaban el nombre propio para imponer un nombre cristiano y o castellano y convertirlos en una cosa, en una mercancía, porque los nombres son importantes dentro del contexto social y cultural en el cual se nombra, en el cual se ponen, en el cual se imponen. Y en este caso pues se empezaba una profunda transformación de la personalidad de la gente negra, y sabemos que los nombres servían no solo para identificar, sino que perdían significado, porque los nombres, además de identificar, significan. Desde este punto de vista, entonces, en la imposición de un nombre se hacía única y exclusivamente en función, en beneficio y en provecho de la trata negrera, porque se trataba de ponerle un nombre a una mercancía que iba a actuar como apellido para el comprador en América, que nunca iba a ir a África a conocer el contexto social, cultural, material, religioso en el cual vivían esos africanos. Pero con el hecho de saber ya el nombre y el apellido que se les imponía, ya empezaron a tener una mínima información necesaria de quién era el prisionero que iban a comprar. Desde esta perspectiva, entonces, ponerle un nombre, bautizarlo, era como poner una etiqueta a la mercancía. Y la primera etiqueta, la primera marca que se le colocaba al suelo africano, el prisionero, se llamó carimbo o carimba, que es una voz portuguesa que significa, que traduce más o menos como sello. Entonces había que poner un primer sello, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando la trata alcanza su máximo apogeo, había que poner un primer sello, que era la carimba, para significar con la cruz que ese prisionero ya venía cristianizado, o por lo menos venía bautizado. Y este fue pues el motivo de las muchas discusiones, de las muchas preocupaciones en Cartagena de India, de Alonso de Sandoval y de San Pedro Claver, de saber qué prisioneros venían ya supuestamente bautizados. Ellos cuestionaban ese hecho por las circunstancias en que se daba el supuesto bautismo. Entonces era la primera marca. Regularmente esas marcas eran en la frente, pero también, como el contrabando fue muy voluminoso, se exigía a las compañías que ejercían en la trata negrera que tenían que ponerle una carimba, un sello a la mercancía para significar, para identificar que esa mercancía estaba siendo introducida legalmente a la Nueva Granada. En este caso, este es un sello, una marca, una carimba de la compañía Real Gaditana. Aquí está la C, la R y el moño de Real. Entonces, prisionero que llegaba o que deambulaba en cualquier pueblo, cualquier villa, cualquier ciudad de la Nueva Granada y no tenía el sello de la compañía que lo había introducido, podía ser decomisado por las autoridades reales, porque se entendía que ese prisionero venía de contrabando. Entonces, esta carimba tiene básicamente una función de aduana. Señalamos hace un momento entonces la preocupación de San Pedro Claver y Alonso de Sandoval fue el asunto de saber qué prisioneros venían bautizados y cuáles no. Ese proceso del bautismo nos señala nos señala Alonso de Sandoval, que ese proceso del bautismo se daba en suelo africano,
Y decía Alonso de Sandoval: al presente he hecho todos mis poderíos para que los negros que parten en esta armazón vayan bien catequizados, pero yendo a dar principio a este negocio no fue posible efectuar lo que pretendía, y así estimar en mucho saber si allá se volvieron a bautizar otra vez algunos de estos, porque prometí enviarnos a preguntar. Entonces, ¿qué sucedía? Un día antes de que los embarcaran, habiéndolos tenido hasta entonces encerrados y aprisionados para que no se fueran a fugar, y sin haber procedido catecismo alguno, ni haberles enseñado siquiera quién es Dios, lo primero que les hacen es irles diciendo a todos sus nombres, dándoselos escritos para que no se olviden. Hecho esto, vuelven a dar la vuelta, echándoles sal en la boca a todos, y a la tercera vuelta les echan agua muchas veces con hisopo por la prieta, y así se acaba el bautismo. Y luego, por medio de un intérprete, le hacen la práctica siguiente: mirad que ya vosotros sois hijos de Dios, vais a la tierra, vais a las tierras de los españoles, donde aprenderéis las cosas de la santa fe. No os acordéis más de vuestras tierras, ni comáis perros, ratones, ni caballos, y de buena gana. Es decir, este era el momento de la cristianización, de la catequización, por medio del cual empezaban a preguntarle, a ponerle un nombre. Cuando esos prisioneros llegaban a Cartagena, que San Pedro Claver o que Alonso de Sandoval les preguntaban por el bautismo, daban respuestas variopintas. Muchos de ellos decían que lo que le habían hecho al echarle esa agua con hisopo era cosa de hechicería. Otros respondían que le habían echado agua porque hacía mucho calor. Otros creían que los estaban lavando para luego comérselo, y otros decían que no entendieron nada de lo que se hicieron. Entonces, pues, esta gente venía mal bautizada, mal cristianizada, y ese era el primer proceso. ¿Qué nombre, qué introducción se le había hecho? Pero así mismo señala Alonso de Sandoval que ya en América, persuadido el sacerdote, que están bastante dispuestos, se les pone a todos 10 nombres de los más comunes que puedan pronunciar, haciéndoselo repetir para que no se olviden de él, y los unos lo puedan acordar a los otros, si por caso alguno se olvida, diciéndoles que de aquel nombre se han de llamar y conocer de allí en adelante por cristianos e hijos de Dios, dejando y olvidando el que con de antes se nombraban en su tierra, porque era nombre de moro, de gentil y de hijo del demonio. Entonces, así se bautizaban en grupos a estos prisioneros para darles un nuevo nombre, una nueva identidad. Entonces, con ese nuevo nombre, los prisioneros adquirían una nueva identidad, así no fueran conscientes de ello. Y ese era ya un hecho que violentaba su identidad, violentaba su propio ser. Recordemos un poco, quienes nos hemos visto la serie Raíces, lo que pasa con Kunta Kinte, cuando le están imponiendo el nombre de Toby. Cómo Kunta Kinte se resiste a aceptar ese nombre, porque ese nombre para él no significa nada. Dentro de su cultura, Toby no quiere decir absolutamente nada. Entonces Kunta Kinte se resistía y con el látigo lo obligaron a pronunciar el nombre de Toby. Pero Kunta Kinte siempre siguió llamándose en su interior Toby, y a sus hijas, a sus hijos, a todos siempre les habló del nombre africano, de su nombre africano, y les decía qué significaba en medio de la cultura. Entonces, los nombres que le fueron imponiendo a los africanos, a los prisioneros africanos y los esclavizados, estaban compuestos de dos partes. Lo que primero es lo que decimos el nombre propiamente dicho, que era la primera parte, pero también la segunda parte que actuaba como un apellido. Esta última parte era supremamente importante, y diríamos que tal vez la más importante en el proceso que vamos diciendo, que vamos hablando del nombramiento, ¿no? Porque esa segunda parte, que iba a actuar como apellido, era una referencia africana. En muchos casos nombraba a un lugar de origen o al puerto de embarque, a un defecto o a una tacha de quien los portaba. Entonces los nombres que les ponían a esos grupos, porque los bautizaban por grupos, como acaba de enseñar el padre Alonso de Sandoval, en grupos, en lotes de 10, siempre casi eran nombres cristianos, nombres al estilo de Pedro, Santiago, Francisco, Manuel, Antonio, que fueran fáciles de recordar. Para las mujeres, los nombres más comunes entonces fueron María, Marta, Césura, Paula, Ascensión, Concesión, así por el estilo.
todos estos nombres pues tenían significado dentro del mundo cristiano, el mundo católico, el mundo castellano. Al realizar un recuento del censo que se hizo de minas y esclavos en el Chocó en 1759, nos dedicamos a buscar cuáles eran los nombres que más se repetían en el Chocó entre los esclavizados en 1759. Y no es gratuito que los dos nombres masculinos que más se repetían eran Francisco y Antonio. Y si nosotros miramos en la piedad afrochocuana, el significado que tiene Francisco y el significado que tiene Antonio, y si miramos los nombres, todavía se repiten mucho esos nombres, que son nombres cristianos, nombres castellanos, y todavía seguimos marcando a nuestros hijos con esos nombres cristianos. En el caso de las mujeres, los nombres que más se repitieron fueron María, con diferentes composiciones, como María Antonia, María Jesús, pero nos llamó la atención que en ese censo, en ese recuento, no hubo sino una sola mujer de nombre Magdalena. Y entendemos por qué. Porque Magdalena en el mundo cristiano representa la concupiscencia, la carne, el pecado. Y entonces lo que se pretende imponer son las dotes de María, no de Magdalena. Entonces por eso nos llamó la atención la casi inexistencia de esclavizadas con nombre María. Esto los nombres permaneció mucho tiempo y siguen permaneciendo. Y recordemos que durante mucho tiempo los cristianos, los católicos, nos impusieron el almanaque Bristol para que de allí, cuando nació un niño o una niña, fuéramos a buscar el nombre que había que imponerle de acuerdo a la celebración de la Iglesia Católica por ese día. Bueno, el polo de nombramiento ha cambiado un poco, o cambió durante una época, y luego pasó al mundo greco-latino, pero igualmente cristiano. Y entonces aparecieron los nombres como Julio, como César, Julio César, Augusto, Cicerón, Claudio, Flavio, etc. Para nombrar a los hombres, son nombres que tienen contenido y significado dentro del mundo cristiano, dentro del mundo grecolatino. Ahora con respecto a los apellidos. La segunda parte del nombre que hemos señalado es lo que va a actuar como apellido y empezó siendo una denominación étnica, regularmente de un área geográfica mal comprendida por los negreros, por los tratantes. Pero también aparecieron apellidos que actuaron como toponímicos, como hidronímicos, y lo más importante eran los que hacían referencia a la etnia. También surgieron nombres o apellidos para los esclavizados por una corrupción lingüística o auditiva, lo que los tratantes creían haber escuchado. Y aparecieron apellidos de denominaciones genéricas en América como Mandinga, que hace referencia a los malinques y soninques, por corrupción auditiva. Aparecieron nombres en el Chocó, en América, como Cetre, por el río de los Cestos. ¿Ve? Entonces, el hecho de nombrar tuvo muchísimas circunstancias, pero en todo caso, con ese apellido se buscaba mandar una información al futuro comprador en América de algunas características en particular que permitieran identificar los comportamientos y la conducta de algunos esclavizados. Recordemos lo que hemos dicho, el comprador nunca iba a ir a África, pero tenía que tener una información mínima de la inversión que iba a hacer en una mercancía supremamente valiosa. Entonces, en la Nueva Granada, al igual que en el Nuevo Mundo, los apellidos y las marcas de la esclavización aumentaron. Hagamos una acotación aquí. Esto que estamos hablando de los apellidos africanos que se conservan especialmente en Colombia es un fenómeno que ha perdurado hasta la actualidad en el Pacífico, especialmente en el Pacífico colombiano y en Ecuador, donde encontramos muchos apellidos que hacen referencia al caso de la africanía. Pero estos apellidos aumentaron acá por efecto de algún defecto, una característica. Por ejemplo, apareció el apellido Manco para hacer referencia al esclavizado que le faltaba un brazo. Aparecieron apellidos como Calero, el que encargaba de fabricar la cal. Apellidos como Carpintero, que era el que les hacía ese oficio. Apellidos como Herrera o Herrero, que era el que manejaba la herrería regularmente en las minas. Y nosotros hemos podido ver, para el caso de Certegui, donde en el censo de 1759 encontramos 126 esclavizados. De esos 126 esclavizados fue posible seguir este código de nombramiento a
80 de ellos, y aparecían los apellidos y los nombres como José Mina, Pedro Carabalí, Antonio Sape, Luis Mandinga, Antonio Bravo, Antonio Mina. Entonces esto nos va poniendo en contexto de cómo eran los apellidos y cómo esos esclavizados de la mina de Sértegui salieron con el apellido del amo, con el apellido Palacio. Aquí entonces es bien importante cómo nosotros los afrochocuanos fuimos adquiriendo, fuimos tomando los apellidos del amo, y hoy cargamos por una gran cadena de esclavización a través de los nombres y los apellidos. Los apellidos que nosotros tenemos son los apellidos de los antiguos amos. Si nosotros hacemos una transpolación, trasladamos los antiguos reales de Mina con los apellidos que más se repiten en los pueblos del Chocó, encontramos exactamente lo que le estamos diciendo. Y la gente negra fue adquiriendo esos apellidos que no tenían nada que ver con su historia antes de ser obligados a cruzar el Atlántico. Muchos prisioneros lo hemos visto en el documento como estuvo la notaría primera de Quibdó. Por ejemplo, vamos a citar dos casos. En la capital de Quibdó, a los 11 días del mes de noviembre de 1822, digo yo, Sebastián de Córdoba, vecino y natural de esta provincia, hijo legítimo de Anastasio Mina y Margarita Carabalí, ambos gozales ya difuntos. Miren lo que está diciendo este esclavizado en su testamento que pide en 1822. Se llama Sebastián de Córdoba, pero es hijo legítimo de los bozales. El bozal es una categoría del prisionero o el esclavizado que es africano. Es hijo de Anastasio Mina y de Margarita Carabalí. Perdió los apellidos que hacían referencia a su procedencia africana y adquirió el apellido del amo. Asimismo, encontramos otro caso, un testamento de 1840, cuando dice otro señor: sepan todos los que la presente carta pública y testamento vieren, como yo, Mateo Mena, hijo natural del senado Juan de Mena y de Concesión Maturana, esclavos que fueron del difunto don Francisco Alarcón y Mena. Es decir, tomaron el segundo apellido del amo como si fuera el apellido de ellos. Y nosotros hoy podemos ver claramente que en la provincia del San Juan, la antigua provincia de Novita, aumentan. Son muy frecuentes los apellidos como Perea, Palacio, Mosquera, Lozano, Valencia, Murillo. En cambio, en la provincia del Atrato, antiguamente Citará, predominan apellidos como Córdoba, como Mosquera, como Valencia, como Moreno, como García, porque habían diferentes esclavizados. Con respecto al apellido Valencia, tenemos que tener mucho cuidado porque en estas locuras que vive el país, no es raro que Paloma Valencia salga reclamando los esclavizados que llevan ese apellido por haber pertenecido a sus padres, o salga Paloma Valencia poniendo un impuesto porque llevan el apellido que no les corresponde. En el caso de San Basilio de Palenque vamos a encontrar una situación similar. Allá predominan apellidos como Casiani, Hernández, Palomino. El caso del apellido Casiani se trata de un obispo que participó en los varios acuerdos de paz que firmaron los palenqueros con el gobierno de Cartagena, y al encontrarse que los palenqueros no habían sido bautizados, entonces les regaló su apellido Casiani, y por eso en San Basilio de Palenque abunda el apellido Casiani. En el Pacífico Sur, en Colombia, se da un fenómeno diferente. En el Pacífico Sur, hasta la actualidad, se han podido conservar más apellidos que hacen referencia africana, bien sea etnónimo, topónimo o etnónimo. Y tenemos apellidos como Carabalí, como Balalta, como Lucumí, como Mina, como Sape, que nos hablan de esa realidad. Hoy, a raíz de todo este despertar de la conciencia afrodescendiente, se están dando cambios en la manera de nombrar. Personas que, como reafirmación, con el fin de romper con una herencia de la esclavización, con una capacidad de autoconciencia y dignidad, se han venido cambiando los nombres y los apellidos por los que realmente consideran que les corresponde. Por ejemplo, y esto no solo a nivel de personas, en algunos países africanos, van a citar entre ellos Costa de Oro, Costa de Marfil, Sierra Leona y el antiguo Alto Volta, que tienen nombres que remiten a la esclavización, que remiten a la trata negrera. Algunos de estos países han tomado la determinación de cambiar el nombre. Por ejemplo, el antiguo país que se conocía como Alto Volta, en la costa occidental africana, hoy se llama Burkina Faso, porque tomaron la determinación de cambiarle el nombre al país, porque ese nombre no tenía nada que ver con la historia del país. Personas cimeras en América
podemos citar el caso de Bob Marley. Bob Marley, todos lo conocemos, todos hemos oído hablar de él. Bob Marley también estuvo imbuido, preocupado y ocupado en develar cuál era su nombre. Y Bob Marley al respecto dijo: Bob Marley no es mi nombre, ni siquiera sé mi nombre aún. Es decir, el nombre que él portó, que él llevaba y por el cual lo recordamos, él decía que ese no era su nombre, que no sabía su nombre aún, porque no sabía su nombre africano, su apellido africano, que el que le habían impuesto no era el de él. Caso similar también tenemos a Malcolm Little, conocido como Malcolm X. Malcolm X, preocupado y ocupado de su identidad, dijo: Malcolm Little no es mi apellido, no sé mi apellido, y como no sé mi apellido africano, lo voy a reemplazar por una X. La X es una incógnita, una ecuación que necesita ser despejada, o que es despejada a través de un ejercicio. Y Malcolm lo que decía: tengo que despejar esa parte de mi vida, saber quién es, cuál es mi apellido, por qué, y por eso aparece como Malcolm X. Recordemos, la X es la parte de la incógnita que requiere ser despejada. Pero un caso bastante significativo lo tenemos en Muhammad Ali. Muhammad Ali fue un gran luchador, no solo dentro del ring, sino fuera del ring. Fue un gran luchador por los derechos civiles de la gente negra en los Estados Unidos. Y con respecto a su nombre, decía: yo no soy Cassius Clay. Ese nombre es el de un esclavo. Yo no lo escogí, yo no lo quería. Yo soy Muhammad Ali, un hombre libre, que significa amado por Dios. E insisto en que la gente lo use cuando hablen de mí o cuando hablan sobre mí. Entonces, Cassius Marcellus Clay decidió cambiarse el nombre por el de Muhammad Ali, que significa un hombre amado por Dios. Ese nombre, Cassius Marcellus Clay, era el nombre de un esclavo. Él no lo escogió, él no lo quería y por eso se lo cambió. Al respecto de Malcolm al respecto de Muhammad y hablando de los apellidos, cuando nosotros veíamos las peleas de Muhammad, no entendíamos que cada combate de Muhammad Ali era toda una reclamación política, toda una lucha por el empoderamiento. Recuerdo una pelea que se me olvida, creo que fue contra Bonavena, donde Muhammad Ali, en los días previos, él empieza y está hablando que él se llama Muhammad Ali, que no lo mencionen como Clay, y el contrincante, creo que fue Bonavena, entonces siempre hablaba de Cassius Clay, y él dijo: me vengaré en el ring, te obligaré a pronunciar mi nombre. Y fue una de las peleas donde Muhammad Ali humilló al retador y le pedía, lo dejaba descansar porque lo tenía a punto de noquear, y le preguntaba: ¿cuál es mi nombre? Di mi nombre, pronuncia mi nombre, yo soy Muhammad Ali, el más grande. Entonces miren ustedes que mucha gente está en ese despertar de querer romper esa cadena de la esclavización. Mucha gente se está autoafirmando a través del nombre que lleva. Nosotros, los afrocolombianos, en su gran mayoría, todavía llevamos el nombre de los esclavos, el nombre de los amos. Señalábamos en un momento de los apellidos de los amos que abundan entre la gente negra. Yo soy Sergio Antonio Mosquera. Sergio es una palabra etrusca que se españolizó y significa guardián. Antonio es un nombre latino y cristiano que se españolizó y significa el anti-asnos, el que no tiene precio, el inestimable porque no tengo precio. Mi apellido es Mosquera, ese es el apellido de mi amo, de mi antiguo amo. Y el origen, y sobre el origen y el significado de ese apellido podemos decir que procede de la casa solar del fundador en Galicia, y es Ramiro de Mosquera, el fundador de este apellido, hacia el siglo XV, hacia el siglo V. Según algunos etimologistas, el lugar del nombre Mosquera hace alusión a un lugar donde crecen gran cantidad de arces y se deriva de la palabra moscón, que en lengua del lugar hace referencia a ese árbol.
Los siguientes nombres figuran en la lista de las órdenes de Carlos III: Gabriel Mosquera, Luis Mosquera y Julián Mosquera. Antonio Mosquera nació en España, fue soldado en las guerras de Flandes y gobernador de la isla de Puerto Rico. De allí pasó a Chile con un refuerzo de 1000 hombres. Para Gustavo Arboleda, un gran genealogista del Cauca, el solar de los Mosqueras es en Orense. Derívase del apellido Moscoso, solar de los más antiguos de Galicia, que proceden de Dórico, príncipe de Moscovia, quien fue en auxilio de Ramiro II de León, con una de cuyas hijas, Inga Luisa, casó y después de una batalla volvió ensangrentado. Mosquera trae mi yerno, díjole el rey a quien lo acompañaba. Cuando se presentó Dórico, a quien rodeaban las moscas a causa de la sangre vertida, y el mismo Ramiro al propio yerno le dice: ¿qué moscoso venís? Le expuso las heridas donde vertía la sangre y las moscas que le volaban. Entonces, de ese hecho surgieron los dos apellidos, Mosquera y Moscoso. Este apellido llega a la Nueva Granada a través de dos primos hermanos, Francisco Mosquera y Figueroa y Cristóbal Mosquera. Ellos levantaron un emporio económico gracias a las inversiones de la esclavización que les permitió descollar entre las familias de la Nueva Granada más importantes del siglo XIX, alcanzando gran figuración política hasta llegar en varias ocasiones a la presidencia con Tomás Cipriano de Mosquera. Vástago de esta familia todavía son influyentes políticos caucanos, y uno de ellos, Víctor Mosquera Chau, fue vicepresidente de Colombia en el gobierno de Ernesto Samper Pizarro. El apellido Mosquera de los afrocolombianos, de los afrochocuanos, nos une a los esclavistas, pero en calidad de esclavizados. Entonces, reitero, ese no es mi apellido, lo hemos asumido, nos lo han impuesto, y es necesario entonces que por lo menos conozcamos estas historias para saber quiénes somos, de dónde venimos, porque los apellidos nos pueden conducir nuevamente a nuestros antiguos amos. Muchas gracias y nos veremos próximamente en un programa similar.